Hola, bienvenidos a otra clase de química orgánica. Hoy vamos a comenzar con el tema de alcoholes y fenoles, la unidad número 6. Arranquemos con un planteo inicial. Si a un químico orgánico se le permitiera elegir 10 compuestos para quedarse abandonado en una isla desierta, elegiría con certeza alcoholes. ¿Por qué? ¿Ustedes qué piensan? ¿Solo es porque quiere tomarse alguna bebida al final del día, refrescante? No. Este hombre que sabe de química sabe que los alcoholes son compuestos muy versátiles, es decir, experimentan un montón de reacciones que me permiten obtener otros compuestos de utilidad. A partir de un alcohol se pueden obtener, por ejemplo, halogenuros de alquilo, alquenos, éteres, ésteres, aldehídos, cetonas, ácidos, y podría continuar. Es decir, que puedo hacer la síntesis de otros compuestos químicos partiendo de alcoholes. De allí su elección. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Bueno, vamos a comenzar viendo la estructura de los alcoholes, el grupo funcional, veremos los usos, clasificaremos los alcoholes en primarios, secundarios y terciarios, cómo se nombran. También vamos a estudiar las propiedades físicas y químicas de los alcoholes y cómo se obtienen. Acá veamos la estructura de los alcoholes. Guardan una semejanza con la molécula de agua, si se fijan, porque el grupo funcional de los alcoholes es el hidroxilo, el oxígeno enlazado al hidrógeno. Un enlace muy polarizado, por lo que ustedes entienden. Oxígeno es más electronegativo de hidrógeno, entonces los electrones están atraídos hacia el oxígeno. A la izquierda se ve la molécula de agua. La hibridación de este oxígeno es sp3. Ya la conocen. En los alcanos veíamos los carbonos con hibridación sp3. Sí, 4 orbitales híbridos, 2 de ellos ocupados por pares electrónicos no compartidos. También podemos ver 2 enlaces covalentes al hidrógeno con una longitud de enlace de 0,96 Armstrong y este ángulo de enlace de 104,5 grados. Por este otro lado tenemos la molécula de metanol o alcohol metílico. Fíjense que hay una gran similitud, el oxígeno y el hidrógeno, la hibridación del oxígeno sp3, solamente que ahora uno de los enlaces del oxígeno, en vez de tener hidrógeno, tiene un grupo metilo. Si se tratase de otro alcohol, sería un grupo alquilo. Quizás 2, 3 o cuantos carbonos sean. Vemos la longitud de enlace entre oxígeno e hidrógeno, igual que en el agua. La longitud de enlace entre oxígeno y carbono un poco más larga por el volumen de este grupo. Y también el ángulo de enlace es un poco más amplio por el volumen nuevamente de este grupo metilo. Estas similitudes del alcohol con el agua y esta parte con un alcano, la parte alquílica, hace que también defina sus propiedades. Quien le da sus características es el grupo hidroxilo, el grupo funcional. Y el grupo alquilo unido al oxígeno también puede modificar las características del alcohol. En esta diapositiva pueden ver los usos de algunos alcoholes. Seguramente acá hay mucho para investigar y no tiene sentido leer cada uno de los usos. ¿Sí? Que tengan en cuenta que, por ejemplo, el metanol es un buen disolvente. El etanol, hoy súper conocido y vendido por su uso como antiséptico, pero también tiene otros usos. Para elaborar perfumes, por ejemplo, es un buen disolvente. También su uso principal como bebida alcohólica.
Aquí tenemos al propanol, con 3 átomos de carbono. Se usa principalmente como antiséptico y es más eficaz que el alcohol etílico. Lo que pasa es que está menos disponible que el alcohol etílico, por eso lo conocemos más al alcohol etílico. Y el butanol principalmente se usa como un solvente para pinturas. ¿Cómo clasificamos a los alcoholes? Bueno, esto lo conocen un poco porque lo han visto cuando vieron a los fluoros de alquilo también. Depende del carbono al cual está unido el grupo funcional. Si el grupo hidroxilo está unido a un carbono que solo está enlazado a otro átomo de carbono, es un alcohol primario. Si el grupo hidroxilo está enlazado a un carbono que está enlazado a 2 átomos de carbono, aquí se ve como R1, R2, cadenas carbonadas, entonces es un alcohol secundario. Y si el carbono al cual está enlazado el hidroxilo está enlazado a 3 cadenas carbonadas, a 3 grupos alquilos, entonces es un carbono terciario y este alcohol se va a denominar alcohol terciario. Por otro lado están aquellos alcoholes que no se comportan como tal porque son de otra familia, se llaman fenoles. Tienen el mismo grupo funcional, el hidroxilo, pero este está enlazado directamente a un anillo benceno y eso le da propiedades distintas, por eso lo vamos a estudiar un poco más adelante. ¿Cómo se nombran los alcoholes? Los alcoholes se pueden nombrar mediante 3 nomenclaturas. Una de ellas es la nomenclatura IUPAC, cuando se trata sobre todo de alcoholes más complejos y que no reciben un nombre común, nos conviene usar la nomenclatura IUPAC. ¿Cuáles eran las reglas? Sí, muy parecidas a las que ya hemos visto. Debemos elegir una cadena principal, que será aquella cadena más larga, continua, que contenga al grupo hidroxilo. Por ejemplo, en este último compuesto de aquí abajo, a la derecha, esta cadena principal tiene 8 átomos de carbono e incluye al carbono que tiene el hidroxilo. No podría elegir una cadena que no incluya a ese átomo de carbono. La cadena principal debe tenerlo. Por otro lado, en el nombre se debe reemplazar la terminación ano del alcano por ol del alcohol. Es decir, esta molécula tiene 4 átomos de carbono. Si fuera alcano sería butano. Bueno, es un alcohol porque está este hidroxilo, entonces es butanol. Después, ¿por dónde comienzo a numerar? Empiezo a numerar la cadena por el extremo que esté más cerca al grupo hidroxilo. Veamos este ejemplo. No puedo empezar a numerarla por el extremo de este otro lado. Lo tendría el hidroxilo en la posición 3. En cambio, si comienzo del lado que dice 1, el hidroxilo está en la posición 2. Por eso esa es la nomenclatura correcta. Empezar a numerar desde este lado. Así vamos a tener el 2-metil 2-butanol. Es importante indicar la posición en donde se encuentra el hidroxilo. Por eso pongo este 2 antes de la palabra butanol. Veamos otros ejemplos. Fenilmetanol. Fenil por el sustituyente que está en verde, el benceno. Se trata aquí como un sustituyente. Y metanol, esta parte que tiene solo un carbono. Fíjense, puede haber más de un grupo funcional. Acá hay grupos hidroxilos y también está este doble enlace de un alqueno. Pero al momento de nombrar, la prioridad la va a tener el hidroxilo. Es decir, que voy a numerar la cadena desde el extremo más próximo al hidroxilo y voy a terminar el nombre con la palabra ol de alcohol. Pero sí debo incluir y aclarar que hay un grupo alqueno en la cadena. Entonces se va a llamar 3-buten 1,2-diol. Fíjense, 4 carbonos sería butano, pero como tiene el alqueno es buteno.
1, 2, diol. El di porque son dos grupos hidroxilos. Y debo entonces poner ese prefijo multiplicativo. Acá abajo tenemos un ciclohexano enlazado a dos grupos. Empiezo a numerar por el carbono que está enlazado al hidroxilo, que es el grupo funcional principal y de mayor prioridad en este compuesto. Entonces será 1, 2, 3, sería el 3-etil ciclohexanol. No debo aclarar con el 1, que está en hidroxilo, porque en estos casos donde hay ciclos se entiende que la posición 1 la toma el carbono que tiene unido el grupo funcional, el hidroxilo. Se sobreentiende. Por otro lado, tenemos acá el 1,2 etanodiol. Perdón. Y aquí a la derecha tenemos el 4-etil 6,6-dimetil 2-octanol. Nos detenemos un poquito en este ejemplo. Son 8 carbonos, por lo tanto sería un octano. Pero como tiene un grupo hidroxilo, será octanol, cambia la terminación. Debo aclarar dónde está el hidroxilo, por eso pongo 2-octanol. Empiezo a numerar cerca del grupo hidroxilo. Y luego con verde están marcados cuáles son los sustituyentes, que también debo ubicarlos con un número, el localizador, y luego nombrar en orden alfabético los sustituyentes. 4-etil, 6,6-dimetil, porque son 2-octanol. Pero como dijimos, cuando son alcoholes simples suelen recibir nombres comunes. Y esos nombres comunes que se han ido dando a través de la historia, hay que aprendérselos de memoria. Normalmente son fáciles porque yo conociendo los radicales, el nombre de los radicales, puedo nombrarlos. Por ejemplo, este es un radical etil. El nombre común será alcohol etílico, con la terminación ico. Esto que está en verde, aquí en este otro ejemplo, es el radical bencil. Su nombre común será alcohol bencílico. Y este otro es el terbutil, que ya conocen. Por lo tanto, este alcohol se llamará alcohol terbutílico. Y hay otra forma de nombrar a los alcoholes, que es el sistema carbinol. Presten atención aquí en estos ejemplos a los colores. Lo que está en celeste es lo que se llama propiamente dicho carbinol en esta nomenclatura. Es el carbono unido al hidroxilo. Debo nombrar primero los radicales que están enlazados al carbinol. Entonces, nombro primero los radicales que están en verde y finalmente pongo la palabra carbinol, que está indicando que hay un carbono y un hidroxilo enlazado. Por eso este compuesto se llama dimetilcarbinol. Nombro primero los radicales o sustituyentes y finalmente digo carbinol refiriéndome a lo que está en el centro, el carbono con el hidroxilo. Acá hay un radical fenilo unido a este grupo que le llamamos carbinol en celeste. Por lo tanto, este se llamará fenilcarbinol. Y acá tenemos esta otra molécula, la puedo nombrar por UPAC, pero fíjense que también es muy sencillo nombrarlo con este sistema, ubicando cuál es el carbinol aquí en celeste, nombro los sustituyentes enlazados a él. Sería etil, metil y propil, si lo veo en orden alfabético. Por lo tanto, se llamará etil, metil, propil, carbinol. ¿Qué pasa cuando hay más de un grupo hidroxilo? Cuando se trata de alcoholes polihidroxilados. Bueno, en ese caso debo también poner números localizadores adelante que me indiquen dónde están esos grupos hidroxilos en la cadena
Y luego aclarar al final del nombre diol, triol, tetraol, de acuerdo a cuántos grupos hidroxilos hayan en esa cadena. En este caso tenemos un hexano que en sus extremos 1 y 6 tiene dos grupos hidroxilos. Entonces, diremos que es el 1,6 hexano diol. Siempre es importante aclarar ese diol. Existen también un grupo de compuestos dentro de los alcoholes que son los glicoles. Los glicoles son aquellos que tienen dos grupos hidroxilos en carbonos adyacentes. Es decir, se le llama también 1,2-dioles. Por ejemplo, aquí, el 1,2-etanodiol. Son dioles vecinales. Los hidroxilos están ubicados en carbonos adyacentes, uno al lado del otro. Este otro ejemplo es el 1,2-propanodiol. También tienen unos nombres comunes, que se llama el 1,2-etanodiol, etilenglicol, y el 1,2-propanodiol, propilenglicol. Vamos ahora a comenzar a ver las propiedades físicas de los alcoholes. Comencemos analizando un poquito la polaridad de la molécula para entender mejor las propiedades físicas. Aquí, a la izquierda, se ve una molécula de etanol, un alcohol, peso molecular 46, punto de ebullición 78. Podemos ver el momento dipolar, que se dirige hacia el oxígeno, que es más electronegativo, y es de 1,69 dBi. Después sigue un éter, el dimetiléter. También es una molécula polar, por el oxígeno, que es más electronegativo, tiene un momento dipolar en la misma dirección, pero menor. Su peso molecular es igual que el etanol, pero el punto de ebullición es menor, menos 25 grados. Y finalmente vemos este otro caso del propano, con un peso molecular semejante a los otros dos compuestos que acabamos de ver, un punto de ebullición todavía más bajo que el éter, de menos 42 grados. Pero como vemos, es una molécula prácticamente no polar. Tiene un momento dipolar muy bajo y aquí no hay un átomo electronegativo que atraiga hacia sí los electrones. ¿Qué tiene que ver esto con los puntos de ebullición? Bueno, como ustedes saben, que la molécula sea polar o no va a influir en el tipo de enlace que va a formar entre moléculas. Esas fuerzas intermoleculares, si son mayores, van a influir en que sea mayor el punto de ebullición. Entonces, en el caso de los alcoholes, si comparamos, es mucho más alto el punto de ebullición. ¿A qué se debe? Sí, a que es una molécula polar, pero además de ser polar, hay un oxígeno unido a un hidrógeno. Si se acuerdan, eso nos permite formar entre moléculas puentes de hidrógeno. Aquí abajo se puede ver una molécula de alcohol, representada en forma general, con otra molécula de alcohol, se enlaza por puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno se formaba cuando moléculas que tenían oxígeno unido a hidrógeno, nitrógeno unido a hidrógeno, o flúor unido a hidrógeno, es decir, átomos muy electronegativos unidos a hidrógeno de manera covalente, hacían que hubiera una gran polarización del enlace. Y por lo tanto, sobre este hidrógeno había una densidad de carga parcial positiva, y sobre el átomo electronegativo una densidad de carga parcial negativa. Y luego, fuerzas electrostáticas, cargas opuestas, se atraía con otra molécula. Este hidrógeno con una densidad de carga parcial positiva se atrae con los pares electrónicos no enlazados, que tienen densidad de carga negativa, de otra molécula de alcohol.
formando el puente de hidrógeno. El hidrógeno queda entre medio de dos átomos electronegativos, entre medio de dos oxígenos. Por eso se llama puente de hidrógeno. A uno de ellos está enlazado por un enlace covalente y al otro por fuerzas electrostáticas. Pero es un enlace muy fuerte, que requiere gran energía para romperlo. De allí que se llaman líquidos asociados y que tienen puntos de ebullición comparativamente altos cuando lo comparamos con otras moléculas de igual peso molecular. Por ejemplo, en el éter, si bien es una molécula polar, no se forman estos puentes de hidrógeno y por eso su punto de ebullición es menor. ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares esperaríamos entre moléculas de éteres? Probablemente, bueno, dipolo-dipolo, pero no puente de hidrógeno. Y entre moléculas de alcano se esperan fuerzas de London, fuerzas de dispersión. Ahora veamos un poco más las propiedades físicas de los alcoholes. Hablamos de su elevado punto de ebullición. En esta pequeña tabla se muestran distintos alcoholes, van creciendo en longitud. Al final se muestran algunos alcoholes polihidroxilados con más de un grupo hidroxilo. Y podemos ver su punto de fusión, de ebullición, la densidad y la solubilidad. ¿Qué observamos en cuanto a densidad? Que todos los alcoholes son menos densos que el agua, porque está por abajo de 1, excepto aquellos alcoholes que tienen más de un grupo hidroxilo y el fenol. Por otro lado, podemos ver también a través de este gráfico y a través de la tabla que a medida que aumenta la longitud de la cadena va a ir aumentando el peso molecular del alcohol. También esto sucedía con todos los compuestos, también con los alcanos. Mayor largo de cadena aumenta su punto de ebullición. Pero fíjense, los alcoholes tienen puntos de ebullición que están por arriba de los alcanos. Eso está claro, por las fuerzas intermoleculares que mencionamos recién, puente de hidrógeno. Además, si miramos acá, los puntos de ebullición están por arriba de 0 y los puntos de fusión aquí en la tabla están por abajo de 0. Es decir, son líquidos los alcoholes a temperatura ambiente. Y hasta 9 átomos de carbono se mantienen líquidos. Cadenas más largas ya son sólidas. Entonces, tienen puntos de ebullición superiores a los hidrocarburos y a la mayor parte de compuestos que tienen peso molecular similar. Y en la próxima diapositiva vamos a hablar un poco de la solubilidad. Para entender la solubilidad debemos ver las regiones que hay en una molécula de alcohol. Hay una región hidrofílica, es decir, afín al agua, que puede formar puentes de hidrógeno con el agua. Y hay una región hidrofóbica, que no forma enlaces con el agua y que tiene afinidad por moléculas no polares. Entonces, ¿cómo influye esto en la solubilidad? En la medida que esta parte hidrofílica sea una parte considerable de la molécula, esta molécula será soluble en agua. Pero en la medida que esta parte hidrofóbica, también se le puede llamar lipofílica, por su afinidad por las grasas y los compuestos no polares. Si esta región hidrofóbica es más larga, entonces ya la molécula de alcohol pasa a ser parcialmente soluble o insoluble. Es así que en esta tabla, donde va creciendo la cantidad de átomos de carbono para abajo, vemos que los primeros miembros de la familia de alcoholes, los alcoholes inferiores de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, son miscibles completamente con el agua. Una solubilidad total, 100%.
pero luego su solubilidad va decreciendo. Y eso es porque la región hidrofóbica va aumentando en proporción y por lo tanto pasa a ser menos soluble. Algo interesante para ver en la tablita anterior es que aquellos compuestos que tienen dos grupos hidroxilos o tres o más que sean polihidroxilados tienen solubilidad total hasta los 7 átomos de carbono. Esto se debe a que hay más de un punto dentro de la molécula para formar puentes de hidrógeno, porque hay dos o más grupos hidroxilos por donde se pueden formar los puentes de hidrógeno, dando fuerzas intermoleculares elevadas. Se requiere más energía para también evaporar a esos compuestos. Por eso también sus puntos de ebullición en aquellos alcoholes polihidroxilados son bastante más altos que los monohidroxilados. Fíjense este compuesto. El 1,2,3-propanotriol es un compuesto muy especial, también conocido como glicerol o glicerina, y a temperatura ambiente está, si es un día como hoy, medio fresco, está sólido, porque su punto de fusión es de 20 grados. Otro dato interesante para ver aquí es el etanodiol. El etanodiol se usa de anticongelante en los autos. La mezcla etanodiol y agua es la que se suele usar. ¿Por qué se usa como anticongelante? Bueno, basta ver su punto de fusión, es más bajo que el del agua, por lo tanto la de su mezcla también va a bajar el punto de fusión, impidiendo que se congele en un día de -2, -3 grados. Y el punto de ebullición es mucho mayor también que el de el agua, casi el doble. Por lo tanto, la mezcla tendrá un punto de ebullición mayor que 100 grados. Se usa como anticongelante no solo por este rango de temperatura, sino porque también es completamente miscible en agua, debido a que tiene la posibilidad de formar más de un puente de hidrógeno, de formar varios puentes de hidrógeno en los distintos hidroxilos que tiene. Por eso se puede usar mezclado con agua. Ahora vamos a ver cómo se obtienen los alcoholes. Por un lado está la preparación industrial, en la que se necesitan catalizadores muy específicos, ciertas condiciones severas de presión y de temperatura. Pero bueno, se obtienen grandes cantidades. Y por otro lado está la obtención de laboratorio, que es a la cual normalmente más nos dedicamos nosotros. Pero veamos la preparación industrial. Una de ellas es la hidratación de alquenos. Nosotros ya la conocemos a esta vía, una adición electrofílica de agua a alquenos. Normalmente en el laboratorio se hace en un medio ácido, aquí en la industria se obtiene con altas temperaturas y presión frente a un catalizador. Podría ser, a partir de eteno, obtener etanol, pero podría ser cualquier alqueno. Por ejemplo, si fuera propeno, lo que yo voy a obtener es el 2-propanol. ¿Por qué remarco esto? Porque acuérdense que la hidratación de alquenos, como sigue un mecanismo de adición electrofílica, sigue la regla de Markovnikov. Por lo tanto, la adición Markovnikov daba alcoholes secundarios o terciarios. Pero, a excepción del etanol, no puede dar alcoholes primarios. Veamos este otro proceso OXO. Este sí me permite obtener alcoholes primarios que no se pueden obtener por hidratación de alquenos. Vemos aquí este alqueno, 2,3-dimetil-2-buteno, que con gas de síntesis reacciona, esta mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno,
frente a un catalizador que es el octacarbonil dicobalto. Lo que sucede es que se adiciona a este doble enlace por un lado hidrógeno y por otro lado un grupo formilo. El grupo formilo es el grupo carbonilo de los aldehídos. Este aldehído luego se puede reducir en ese punto con una hidrogenación catalítica y obtener así un alcohol. Un alcohol que, a diferencia de la hidratación de alquenos, es anti-Markovnikov. Por lo tanto, puedo obtener alcoholes primarios si lo deseo por esta vía. Por otro lado, también se puede obtener metanol, y este sí es específico para metanol, haciendo una reducción catalítica de gas de síntesis. El catalizador, óxido de cromo, altas temperaturas. Esta mezcla es gas de síntesis, monóxido e hidrógeno, y por la reducción obtengo metanol. Entonces, para que quede claro, la hidratación de alqueno del propeno me daría el 2-propanol por la adición Markovnikov. Pero en el proceso oxo, el propeno me daría el 1-propanol. Por eso su importancia. Y hay otra manera de obtener alcoholes, bastante conocida, sobre todo aquí en Mendoza, la provincia del vino, que es a partir de la fermentación de los carbohidratos. A partir de azúcares, aquí se ve la fórmula de un azúcar, de un monosacárido, la glucosa podría ser. Las levaduras la transforman en alcohol y liberan dióxido de carbono con este proceso. Así se obtiene entonces, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, ya sea vino, sidra, cerveza. Entonces, ¿de dónde pueden salir estos azúcares? Bueno, pueden salir de los jugos de frutas, como ya sabemos, como la uva. También podrían provenir de la caña de azúcar. O también podrían provenir los azúcares de granos. Ahí está el proceso de la cerveza. El almidón que tienen los granos se puede hidrolizar para formar azúcares monosacáridos. Y luego, estos monosacáridos por fermentación ser transformados, gracias a las levaduras, en alcohol etílico. Entonces, esa es una vía. La otra que vimos recién es que por el petróleo, a partir de petróleo, y un proceso que se llama cracking, obtenga alquenos. Puede ser eteno o puede ser alquenos más largos. Y a partir de esos alquenos, realice una hidratación para obtener alcoholes. Como dijimos recién, si el alqueno es un alqueno más largo, no es el eteno, su hidratación me va a dar alcoholes secundarios o terciarios, que siguen la adición de Markovnikov. Pero en el caso que el cracking me dé eteno, yo aíslo el eteno y por hidratación del eteno obtengo alcohol etílico. Normalmente ese alcohol que nosotros vemos envasados en las farmacias se obtienen de esta forma, a partir del petróleo. El problema de esta otra vía de la fermentación con levaduras es que me quedan soluciones bastante diluidas de alcohol y cuesta mucho después destilar esas mezclas para poder purificar el alcohol. Aquí me voy a detener un poquito en el etanol. Hoy tiene gran importancia frente a esta pandemia, todo el mundo busca alcohol etílico. Bueno, el alcohol etílico normalmente que encontramos en la farmacia está en una concentración del 95%. Esto se debe a que con el agua se forma un azeótropo que tiene un punto de ebullición
menor que la del agua, que la del alcohol puro. Por lo tanto, cuando se hace la destilación fraccionada para purificar el alcohol, lo que se termina sacando es esta mezcla de 95% que corresponde al azeótropo, porque tiene un punto de ebullición menor que el alcohol puro. Y ya no se puede concentrar más por destilación. Pero existe otro tipo de alcohol que se llama alcohol absoluto, que está al 100%, y ese se obtiene por otros medios, es más caro y es poco accesible. Otra cuestión que quisiera aclarar del alcohol etílico es que normalmente para que no se use para adulterar bebidas, se le agrega un desnaturalizante, que es una sustancia que le da sabor amargo y que aparte le aporta toxicidad. Porque si bien el etanol tiene cierta toxicidad, hay otros compuestos como el metanol que es mucho más venenoso. Entonces, normalmente, para evitar que se use el alcohol etílico con fines ilegales, por ejemplo, para agregarle a las bebidas alcohólicas, le agregan un desnaturalizante que le da sabor amargo y que le aumenta la toxicidad. A veces le agregan en metanol, que dijimos que es muy venenoso, y también a veces le agregan gasolina. Esto está permitido precisamente para evitar que se use con fines ilícitos el alcohol etílico. Y de hecho hace poco leí un caso de que le agregaron en una fiesta a unos chicos alcohol etílico a una bebida alcohólica, pero usaron la botella de farmacia sin saber esto del desnaturalizante agregado y terminaron intoxicados. También hubo otro caso donde al vino lo adulteraron con metanol y el metanol es muy tóxico y terminaron también habiendo muchas muertes. Entonces es importante saber que el etanol, como están las bebidas alcohólicas, es tóxico, pero no nos puede hacer mal como el metanol, que es totalmente venenoso. Y también el etanol de las bebidas alcohólicas, el que conocemos, es hipnótico, es decir, que causa sueño. Bueno, son datos interesantes para ver en este tema. Y ahora vamos a ver la preparación en el laboratorio. Bien, ¿cómo se pueden preparar en el laboratorio los alcoholes? Hay distintas formas, algunas de ellas ya las conocen. Por ejemplo, la hidrólisis de los genuros de alquilo, la vimos en la unidad 5, por una sustitución nucleofílica con agua o con anión hidróxido, puedo reemplazar al halógeno que sale y que entra un grupo en su lugar, hidroxilo. Esto lo vimos en la unidad anterior, no tiene sentido detenernos. Lo que sí es importante decir que tiene cierta aplicación limitada. ¿Por qué? Porque normalmente los alcoholes están más disponibles comercialmente que los halogenuros de alquilo. Por lo tanto, normalmente obtenemos halogenuros de alquilo a partir de alcoholes. Por otro lado, se pueden obtener alcoholes a partir de alquenos. Esto ustedes también lo vieron cuando vimos alquenos. Cuando hacíamos una adición electrofílica de agua en un medio ácido, a los alquenos, este doble enlace se rompía. Por un lado ingresaba el hidrógeno a uno de los carbonos del doble enlace y por el otro lado, por un lado el protón y por el otro lado, bueno, la molécula de agua que se terminaba desprotonando, el nucleófilo. ¿Se acuerdan? Cuando se formaba el carbocatión intermediario y atacaba el nucleófilo en un segundo paso, eso era la adición electrofílica. Pero también hay una vía que no conocemos hasta ahora, que es la hidroboración-oxidación. ¿Por qué es importante esta otra vía? Porque me permite obtener, como dijimos en el proceso OXO, a escala industrial, esta sería lo mismo, pero a escala laboratorio. Es una vía que me permite obtener alcoholes con orientación anti-Markovnikov, que es imposible de obtener, excepto por el etanol, por la hidratación en medio ácido, porque esta adición electrofílica sigue la regla de Markovnikov.
y este alqueno fuera propeno, entonces voy a obtener el 2-propanol. En cambio, por medio de la hidroboración, oxidación, si parto del propeno, voy a obtener el 1-propanol. Esto depende entonces de qué producto deseo obtener, el método que voy a usar. Este método es simple, es práctico, consiste también en una adición. Este es un dímero, 2 moléculas de borano. Cuando se adicionan, por un lado se rompe el doble enlace, por un lado se une el carbono a un hidrógeno y por el otro lado, el otro carbono del doble enlace se une a un borano, que es este boro con 3 enlaces. Luego se oxida con peróxido de hidrógeno en medio alcalino, medio básico, y obtenemos este alcohol, que tiene orientación anti-Markovnikov. Dijimos que ese era su punto más importante. Por otro lado, está la hidroxilación. Este es el método más importante para obtener glicoles, y también lo han visto cuando vieron alquenos. Un alqueno se podía oxidar, si se oxidaba suavemente, formaba glicoles. Se abría el doble enlace y se adicionaban 2 grupos hidroxilos en carbonos adyacentes. ¿Cuáles son los agentes oxidantes que permiten hacer esto? Bueno, uno es el tetraóxido de osmio con peróxido de hidrógeno, y si no, también se puede usar permanganato de potasio en un medio alcalino, diluido y frío. Es importante aclarar esto porque acuérdense que el permanganato de potasio, si lo ponemos ácido y caliente, lo que va a causar es una oxidación fuerte, enérgica, va a terminar rompiendo el doble enlace en ese caso y formando ácidos y cetonas. Otra forma de obtener alcoholes en el laboratorio es reducir compuestos carbonílicos. ¿Cuáles son los compuestos carbonílicos? Aquellos que tenían este carbono con el doble enlace al oxígeno. Los aldehídos y cetonas. Por ejemplo, el 3-metilpentanal con una hidrogenación catalítica, hidrógeno y catalizador, se termina obteniendo 3-metil-1-pentanol. O también, otro ejemplo, a partir de una cetona, esta es la ciclohexanona, aquí está el grupo carbonilo, por hidrogenación catalítica, hidrógeno y platino, se forma el ciclohexanol. Esta reducción se puede hacer por hidrogenación o por tratamientos con hidruros. ¿Cuáles son los 2 hidruros más importantes? El borohidruro de sodio y el hidruro de litio y aluminio. Veamos este ejemplo a partir de la acetona, o también llamada propanona. Se reducen, el etanol sería el solvente, aquí el solvente es el éter, se reducen y terminan formando, ahí donde estaba el carbonilo, un grupo hidroxilo. Ha ganado un hidrógeno, hay reducción. Ahora veamos comparativamente estos 2 agentes reductores. Por un lado, el hidruro de litio y aluminio puede reducir varios compuestos donde se encuentra este carbono con el doble enlace al oxígeno. Fíjense, reduce a los ácidos carboxílicos y allí donde había un hidroxilo, ahora hay un hidrógeno, se perdió ese grupo, y el grupo carbonilo se transformó en hidroxilo, se redujo. Un éster también es reducido por hidruro de litio y aluminio, pero miren a qué punto. Esto se transforma en hidroxilo, se ha reducido, pero ahí donde había este grupo, ahora hay un hidrógeno. Y también lo mismo con los epóxidos, se forma un alcohol. En todos los casos se forman alcoholes, pero el hidrógeno entra por todas partes. Entonces decimos que el hidruro de litio y aluminio es muy reactivo y poco selectivo.
porque termina como destruyendo varios de estos grupos funcionales y reduce todo lo que encuentra. Por otro lado, estaba el otro agente reductor, el borohidruro de sodio. Este es más selectivo y menos reactivo. Acuérdense que esas dos propiedades van como en contraposición. Si es más reactivo, es menos selectivo. Y si es más selectivo, es menos reactivo. Este es más selectivo porque fijémonos en el ejemplo. Aquí hay un ciclopentano que tiene un grupo carbonilo, carbono doble enlace oxígeno, y por otro lado, aquí arriba, si bien está abreviado, es un grupo de un éster, como este que ven acá arriba del éster. Carbono doble enlace oxígeno, carbono oxígeno metilo. En este caso, etilo. Y bueno, ¿qué pasó cuando apliqué hidruro de litio de aluminio? Todo se reduce. Los dos grupos, el carbonilo y el grupo del éster. Pero cuando lo hice reaccionar con borohidruro de sodio, solo se ha reducido el carbonilo. El grupo éster sigue tal cual. Por eso decimos que este es más selectivo a la hora de reducir. Y vamos ahora a una parte muy importante de este video, que es explicarles la síntesis de Grignard. ¿En qué consiste? Bueno, un poco la vieron también anteriormente cuando explicamos los compuestos organometálicos. Consiste en que un compuesto organometálico, que entre ellos está el reactivo de Grignard, ataque a una molécula de aldehído o cetona, donde hay un grupo carbonilo. Veamos un poquito a qué se debe este ataque. Bueno, como saben, en el reactivo de Grignard, el enlace carbono-metal está muy polarizado y los electrones están desplazados hacia el carbono, que es más electronegativo que el metal. Por lo tanto, este carbono es un carbono nucleofílico, que tiene los electrones hacia sí. En cambio, en una molécula de cetona o de aldehído, donde hay un grupo carbonilo, el carbono está enlazado a un oxígeno, que es más electronegativo. Entonces, la nube pi de electrones está más atraído hacia el oxígeno, haciendo que este carbono quede deficiente en electrones, con una carga parcial positiva, que sea un carbono electrofílico, que necesita electrones. Por lo tanto, el carbono nucleofílico ataca a este carbono electrofílico y se forma un enlace carbono-carbono, se alarga la cadena. Esto sucede en un medio de éter, porque si ponemos algún medio que tenga agua, se va a descomponer el reactivo de Grignard. Primero se forma un alcóxido de magnesio, una sal magnésica de un alcohol. Y luego, si yo lo hago reaccionar con un ácido un poco más fuerte que un alcohol, que sería uno de ellos el agua, esta sal se va a ver desplazada por el ácido fuerte y va a formar el alcohol. Esto tiene algo bueno, que puedo obtener alcoholes más complejos a partir de alcoholes más sencillos y de compuestos más sencillos. Según cuál sea este grupo R, hidrógeno, alquilo o arilo, podría ser un benceno, recuerda, se pueden obtener distintos tipos de alcoholes. Veamos. Estos son ejemplos puntuales, pero tómenlo a manera general. Si un halogenuro de alquil magnesio, es decir, un reactivo de Grignard, ataca al metanal formaldehído, dará un alcohol primario. Si un reactivo de Grignard, un halogenuro de alquil magnesio, ataca a un aldehído, que no sea el metanal, me va a dar un alcohol secundario. Fíjense que acá están todos los pasos. Primero la formación de la sal magnésica, después con agua se forma el alcohol. También pueden observar que la parte azul que va quedando en la molécula más larga es la que venía del aldehído cetona. Por eso termina quedando o un alcohol primario o un alcohol secundario.
porque el aldehído ya tenía un grupo metilo acá, y cuando se enlazó el otro grupo alquilo del reactivo de Grignard, quedó un alcohol secundario. Y si un reactivo de Grignard ataca una cetona, entonces se va a formar un alcohol terciario, ya que ataca a este carbono del carbonilo. Fíjense, acá se ve en azul lo que queda de ese carbonilo. Se forma la sal magnésica, con agua se transforma en alcohol, pero como ese carbono con el carbonilo ya tenía dos grupos metilos, o dos grupos alquilo, cualquiera sea el ejemplo, este tercer grupo que viene el reactivo de Grignard hace que sea un alcohol terciario. Está unido un carbono con tres grupos alquilo unidos a él. Bueno, sabiendo esto, ya estamos en condiciones de planificar una síntesis de Grignard. ¿Cómo hago? Bueno, veo qué producto quiero obtener, qué alcohol me interesa obtener. Puede ser este, el 2-metil-2-hexanol, por ejemplo. Entonces, yo sé que uno de los grupos que está enlazado al carbono con el hidroxilo, uno de esos grupos viene del reactivo de Grignard. Fue el carbono nucleofílico que salió del reactivo de Grignard. Por lo tanto, pueden haber varias mezclas que me permitan obtener el mismo producto. No solo hay dos, pueden haber distintas posibilidades. Pero lo importante es que ustedes vean, por ejemplo acá, si esta parte ha venido del reactivo de Grignard, será el bromuro de N-butilmagnesio que atacó a la acetona. Todo esto venía del compuesto carbonílico, la acetona. Pero ese mismo producto también podría haberse generado pensando que esta partecita, este metilo, que está enlazado al carbono con hidroxilo, viene del compuesto carbonílico, del reactivo de Grignard, perdón. Entonces sería bromuro de metilmagnesio. ¿Y atacó a qué cetona? Atacó a la metil N-butilcetona, toda la otra parte. Allí donde estaba el oxígeno, el oxidrilo, antes había un carbonilo. ¿Se entiende? Bueno, en definitiva, ¿cuál sería la vía empleada en general? Y la que comienza con una acetona más accesible. Por ejemplo, en este caso, la que realmente se emplearía sería la primera vía, porque es más accesible obtener una propanona que esta otra acetona. Bueno, eso es todo por ahora. Después van a seguir viendo las reacciones. Muchas gracias. Hasta el próximo video.